Nuestro amado Señor, alabamos tu nombre en estos momentos, agradecidos, Señor, por tu amor, tu misericordia hacia nosotros. Vivimos, Señor, en tiempos de confusión. El mundo, Señor, está en una confusión tan profunda. A lo bueno se lo llama malo, a lo malo se llama bueno. Al orden que tú creaste en el principio, Señor, se ha destruido y hay una confusión terrible. Queremos pedir, Señor, que como pueblo nos des la valentía de proclamar el mensaje que nos has dado, Señor, a este mundo, para que el fin pueda venir y Cristo, Señor, pueda volver. Al estudiar tu palabra, estamos estudiando el santuario, queremos pedir, Señor, que nos guíes, nos enseñes paso a paso, que podamos, Señor, comprender este maravilloso mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos mirando la historia del santuario del Antiguo Testamento. La semana pasada vimos la historia del santuario en el desierto. Hoy vamos a ver la historia del santuario de Salomón. Así que vamos a hacer un poquito de investigación bíblica para ver la cronología de este templo y ver un poco de su historia, cómo se encuentra en las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas. Ay, ahora me da por bostezar. Capítulo 17, versículos 1 al 4. Dice, y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y sucedió que en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así dice Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Así que aquí vemos que David deseó en su corazón construir el templo de Jehová. No había todavía templo, Jerusalén ya había sido establecida como la capital del nuevo imperio, pero no había templos, había ¿cómo se llama? El templo antiguo, el santuario todavía ejercía su función, pero ya debe haber estado, pero muy viejísimo, tenía más de 400 años de existencia. Así que la estructura debe haber estado muy acabada. Y David deseó en su corazón construirle un templo a Jehová. Es interesante ver cómo Natán primero le autoriza a David a hacerlo. Le dice, anda, hace todo lo que está en tu corazón, Jehová está contigo. Y esa noche Dios le habla a Natán y le dice que David no va a ser el que construya el templo. Versículos 11 y 12. Dice, y será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, que será uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Así que aquí el Señor le dice claramente que no es él quien le va a construir el templo, sino que es uno de sus hijos que le va a construir el templo. Esta es una profecía doble. Perdón. La profecía se aplica literalmente a Salomón, pero luego se aplica a Cristo Jesús, el Hijo de David, que va a construir el templo espiritual de Jehová, que es la iglesia de Cristo. Y a él se aplica la profecía que dice que su trono será eterno. Muy bien, vamos ahora a Segunda de Corintios 22, 8. Segunda, no, Corintios Crónicas. Segunda de Crónicas 22, 8. Perdón, es Primera de Crónicas 22, 8. Dice así, cuando se le dio el encargo a Salomón de construir el templo, en el versículo 8, David dice,
Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Así que ahí se da la razón por la cual Dios no permite que David le construya su templo. Es porque David fue un hombre de guerra, derramó mucha sangre. Entonces Dios no le permite a él construirle el templo. Le dio el privilegio, se lo otorga a su hijo Salomón. Y en el tiempo del reinado de Salomón hubo mucha paz, así como el reinado de Saúl y de David se caracterizó por guerra. El reinado de Salomón se caracterizó por paz, especialmente sus primeros años. Los límites, los bordes de la tierra de Israel fueron establecidos mayormente con David, y de ahí Salomón no se dedicó a conquistar nuevos territorios. Fue un reinado mayormente de paz. A pesar de que a David no se le permitió construir el templo, David puso todo su corazón entonces para encontrar los materiales necesarios para construir el templo. Miren, en los versículos 1 al 6 del mismo capítulo, dice así: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has traído son los versículos 1 al 6, dije, ¿no? Sí, estaba leyendo mal, perdón. Vámonos al versículo 1. Y dijo David, esta será la casa de Jehová, y este será el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se juntasen los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para los clavos de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro en abundancia, porque los sidonios y tirios habían traído a David mucha madera de cedro. Y dijo David a Salomón, mi hijo es muchacho y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las naciones. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo grandes preparativos. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová de Israel. Muy bien, es muy bonito el ejemplo que David nos da en esta historia. Dios no le permite a David construir la casa. David se podría haber ofendido, se podría haber enojado, pero no fue así. A pesar de que a él no se le permitió construir la casa, David hizo todo lo necesario para apoyar la construcción del templo y apoyar a su hijo en la construcción de aquel templo. Yo pienso que ahí nosotros tenemos un ejemplo. Cuando, por ejemplo, hemos servido en una posición en la iglesia o nos gustaría servir en la posición en la iglesia y no se nos escoge a nosotros, sino que se escoge a otra persona. En vez de nosotros acerrucharle el piso y ponernos envidiosos y andar alegando que por qué a mí no me escogieron, que a veces ocurre, en vez de hacer aquello, nosotros debiésemos hacer todo lo posible para que la otra persona cumpla sus funciones de la mejor manera, apoyarlos en todo, darles todo nuestro esfuerzo. De la misma manera, cuando llega un pastor a la iglesia, un pastor nuevo, y a lo mejor a nosotros no nos cae tan bien, en vez de acerrucharle el piso, debemos nosotros brindar todo nuestro apoyo, todo lo posible, apoyar para que el ministerio de aquella persona, de aquel pastor, sea cumplido para la honra y la gloria de Dios, porque la iglesia no existe para satisfacernos. La iglesia existe para la honra y la gloria de Dios, y mientras más perfectamente la iglesia trabaje, más honra se lleva al nombre de Dios. Así que vemos aquí que en los David
hace los preparativos necesarios para que el templo, su hijo, construya el templo en forma exitosa, pueda llegar adelante a cumplirlo de la manera que Dios desea. Muy bien, vamos a Segunda de Crónicas 22, 6 al 16, y a ver el mandato de David a Salomón para construir el templo. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón pacífico, porque yo le daré reposo de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, y él te dé mandamientos para Israel, y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. La ley de Jehová tu Dios, entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo en mi aflicción he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de millares de talentos de plata, y del bronce y del hierro no hay peso, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de plata, del bronce y del hierro no hay número. Levántate, pues, y manos a la obra, y Jehová sea contigo. Qué bonito como David le da el mandamiento a Salomón. Es interesante ver que el mandamiento no vino directamente de Dios a Salomón, sino que David le da el mandamiento a su hijo, proviniendo de Dios. Así que le ordena construir el templo, y cuanto ya le había preparado las piedras, el hierro, el bronce, la plata, sin número, millares, dice, de talentos de plata. El bronce no se podía medir la cantidad que preparó, ni el hierro. Y del oro, tremenda cantidad de oro ya David había preparado para que su hijo pudiese construir y llevase adelante la obra tan delicada del templo. Vamos a Primera de Crónicas 28, versículos 11, 12 y 19. Primera de Crónicas 28, versículos 11, 12 y 19. Los planes del templo fueron revelados a David. Dice el versículo 11, entonces David dio a Salomón su hijo el diseño del pórtico, de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y del lugar del propiciatorio. Asimismo, el diseño de todas las cosas que tenía por el Espíritu para los atrios de la casa de Jehová y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios y para los tesoros de las cosas santificadas. Versículo 19. Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Así que, a pesar de que Dios no le permite a David construir el templo, Dios le reveló a David a través del Espíritu Santo el diseño del templo. Así que el diseño del templo no era obra de invención humana. El diseño del templo fue creación divina, fue Dios
que dio a través de la inspiración el diseño de todos los detalles de la casa, del templo, sus atrios, todos los detalles fueron otorgados a David, y David creó los dibujos y se los entregó a Salomón. Entonces Salomón iba a ser el constructor, el ingeniero era David. Él había hecho todos los diseños. Salomón simplemente tenía que vigilar la construcción del templo y que se hiciera de acuerdo al diseño divino. Muy bien, vamos a Primera de Crónicas 29, 1 al 9. 29, 1 al 9. Después dijo el rey David a toda la congregación: solo a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno y la obra es grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro y plata para las de plata y bronce para las de bronce y hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de ónice y piedras preciosas y piedras negras y piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. A más de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que he dado para la casa de mi Dios, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. Es decir, 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los príncipes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y centenas, con los superintendentes de las haciendas del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Y todo el que se halló con piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se gozó el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se gozó mucho el rey David. Así que el mismo principio que se usó para la construcción del santuario en el desierto se usa para la construcción del templo de Salomón, que es el dar voluntariamente, el otorgar de acuerdo a lo que el corazón da. David como rey dio el ejemplo. Y aquí se nos muestra que cuando nosotros vamos a recaudar fondos para la causa de la obra de Dios, se debe usar el principio de apelar al corazón de las personas, sus apetitos. Muchas veces para recaudar fondos se hacen, como ya dijimos la semana pasada, se hacen programas en los cuales se hacen subastas de queques y otras cosas, o se hacen comilonas y que la gente dé plata. Eso no se debe hacer. Eso no lo tenemos como ejemplo nosotros las Sagradas Escrituras, y el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía lo prohíbe. La manera de recaudar fondos se ha de apelar a la naturaleza alta, al raciocinio y a la generosidad del ser humano, y que cada uno dé de acuerdo a lo que su corazón voluntariamente decida dar. Ese es el único tipo de ofrenda que Dios acepta, una ofrenda que viene por amor a Jehová, por amor a Dios, al ver su bondad, al ver la necesidad de la obra, el sacrificarnos a nosotros mismos para que haya abundancia en la obra, es lo que el Señor desea. Y eso es el ejemplo del santuario. El santuario de Salomón se fue dado generosamente. Israel tenía muchos defectos, pero cuando daban,
daban generosamente, daban en abundancia, daban de todo corazón. Y nosotros debemos seguir el mismo ejemplo, debemos ser generosos con la obra de Dios. Es parte de lo que Dios desea que seamos como pueblo. Así que muy bien, todo lo necesario en cuanto a materiales se han dado a grandes cantidades. Muy bien, vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 13. Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 13. Entonces aquí vemos a Salomón haciendo un pacto con el rey Hiram para obtener madera. Dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. En lugar de su padre. Versículos 1 al 13. Entonces Salomón envió perdón, luego dice, porque Hiram siempre había amado a David, así que eran buenos amigos, muy buenos amigos, Hiram el rey de Tiro y David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes cómo mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado reposo por todas partes, de modo que ni hay adversarios ni mal que nos azote. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, como Jehová lo habló a mi padre, diciendo, tu hijo que yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Y aconteció que cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se gozó en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que tú desees acerca de la madera de cedro y la madera de abeto. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y yo la pondré en balsas por el mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de abeto, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. Y Jehová dio sabiduría a Salomón, como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron alianza entre ambos. Y el rey Salomón impuso leva a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Muy bien, así que aquí vemos cómo Salomón obtuvo los materiales de madera. La madera vino de Tiro, y de ahí venía el cedro y el pino que se usó para la construcción del templo. Y hubo un pacto entre ambos. El rey del Tiro, Hiram, le proveía a él la madera, y David le pagaba a él con trigo y con aceite de oliva, grandes cantidades de trigo y de aceite. Vamos al capítulo 5, los versículos 13 al 18, nos da los números de personas que trabajaron en la construcción del templo. Versículo 13 dice, y el rey Salomón leva a todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaban al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por su turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba a cargo de aquella leva. Así que de los 30,000 hombres que iban a cortar leña y a trabajar
con los obreros de Hiram, habían 30,000 que se los rotaba en un sistema de rotación, en los cuales se los enviaba un mes a trabajar en el Líbano y luego de a 10,000 y luego volvían a sus casas y estaban 2 meses en casa. Qué bonita manera que se cuidaba la familia. No se los hacía que trabajasen al lejos de la familia por extendidos periodos de tiempo, sino que trabajaban un mes, 2 meses pasaban en casa, otro mes, 2 meses en casa. Una manera sabia de cuidar al obrero, los cuales, versículo 14, los cuales enviaban al Líbano. Sí, ya lo leímos. Versículo 15, tenías también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían cargo del pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen grandes piedras, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Los albañiles de Salomón y los albañiles de Hiram y los giblitas cortaron y aparejaron la madera y la cantería para labrar la casa. Así que tenían en total, habían 30,000 que trabajaban en turnos en el Líbano, habían 70,000 obreros que llevaban los pesos, acarreaban ellos los pesos, habían 80,000 que trabajaban en las piedras y 3,500 supervisores. Así que había una tremenda cantidad de personas trabajando en la construcción del templo y en la provisión de los materiales. Tremenda era ¿cuántos eran en total? 70, habían 100,000, 180,000, 183,500 personas estaban trabajando en la construcción del templo. Qué tremenda cantidad de obreros, ¿no? Muy bien. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 13 al 14. Segunda de Crónicas 2, 13 al 14. Segunda de Crónicas 2, 13 al 14. Dice, vamos al versículo 12. Y además decía Hiram, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, y que dio al rey David, hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa de Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, que fue de Hiram, mi padre, hijo de una mujer de las hijas de Dan. Su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra, en madera, en púrpura, en azul, en lino fino y en carmesí. Asimismo, para esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le propusiere, y estará con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos trigo, la cebada, el aceite y el vino que ha dicho. Así que aquí vemos al hombre que se escogió para hacer la obra de escultura y todo que tenía que ver con los diseños del templo. Era un hombre que era hijo de una mujer judía, pero tenía su padre que era de Tiro, así que era una unión entre una persona que tenía fe en Jehová con uno que no tenía fe en Jehová. Aquí vemos una de las primeras debilidades de la construcción de este templo. En el primer templo no se escogió a nadie que no fuera totalmente israelita. Fue Dios el que escogió los que iban a trabajar. ¿Se acuerdan que lo estudiamos la semana pasada? Dios los escogió, Dios le dio el nombre a Moisés y Dios fue el que los dotó de los dones necesarios para llevar adelante la obra. Salomón no siguió esto. Salomón no buscó a Jehová para que Dios le revelase quiénes debían estar a cargo de estas obras. Se hizo en forma mecánica y se acepta aquí a uno
que su corazón no está totalmente dedicado a Dios. Es uno que tiene su corazón dividido, padre pagano con madre judía. Es un hombre que tiene muchos dones, pero sus dones no están dedicados a la obra de Dios. Sus dones están dedicados a sí mismo, a hacer dinero. Ha sido muy famoso y esto va a crear tarde en la obra, va a crear un desencanto porque a él se le paga muy bien y luego los obreros van a comenzar a demandar que a ellos también se les paguen a salarios altos. Entonces crea un problema el hecho que no se consulta a Jehová para ver quién es el que debe ser el jefe de la obra. Yo pienso que nosotros muchas veces cumplimos el mismo error. En forma mecánica, nosotros escogemos a aquellos que dirigen la obra dentro de nuestras iglesias. No se consulta a Jehová, no se busca la voluntad de Dios. Señor, ¿quiénes debiesen ser los ancianos para el próximo año? ¿Deseas escoger a alguien nuevo? ¿Quién debiera ser el director de la obra misionera? ¿Quién debiesen ser los diáconos, las diaconisas? El buscar a Jehová, que Él nos muestre, que Él guíe el proceso. Debe ser un proceso altamente espiritual. Cuando nosotros nos juntamos una vez al año, cada vez cada 2 años, a buscar los nuevos dirigentes de iglesia. De esa manera la iglesia prosperaría porque es Dios el que los escoge y Él le haría saber a su iglesia quiénes son. Pero como hemos inventado una manera de escoger grupos, está la junta de nombramiento, está la otra junta que busca la junta de nombramiento, nos hemos buscado maneras de ahorrar, de no hacerlo políticamente, ni que haya manipulación del proceso. Muchas veces hay manipulación, los amigos quieren asegurarse que este anciano sea el que sigue anciano, que tal pastor sea el presidente de la asociación, y se hacen arreglines y ¿cómo se llama? Se manipulan las juntas y se ponen ciertos grupos dentro de ella, entonces se vuelve toda una politiquería y se pierde la bendición divina y luego se arman tremendos problemas dentro de la iglesia porque no hay bendición de Dios. Debiese abandonarse la politiquería y toda búsqueda de posiciones personales para honor personal o el deseo de controlar la iglesia debiese dejarse de lado. Alguien que busca el control de la iglesia no debiese ser escogido como líder dentro de la iglesia, porque debe ser alguien que los dirigentes deben ser altamente espirituales, hombres y mujeres que están totalmente dedicados a Dios y que aman a su pueblo. Entonces, aquí hay uno de los primeros defectos que se ve en el reino de Salomón, es que no busca a Dios para que Dios le muestre cuál es su voluntad. No fue así con Moisés. Moisés buscó a Dios y Dios le reveló todos los detalles, incluso él fue el que escogió a los obreros y llenó a los obreros de sabiduría. Muy bien, primera de Reyes 7, 13 al 51. Primera de Reyes 7, 13 al 51. Aquí vemos el trabajo que hizo este hombre, Hiram. Hiram era su nombre. Dice, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era de Tiro. Y trabajaba en bronce, lleno de sabiduría y de inteligencia y saber en toda obra de bronce. Pues vino el rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra columna un cordón de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de bronce fundido para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que estaban sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Y cuando hubo hecho las columnas, hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban sobre las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma
hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían formas de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de sobre las columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de la parte abultada del capitel, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo y levantó la columna de la mano derecha y le puso por nombre Jaquín, y levantó la columna de la mano izquierda y llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Y asimismo un mar de fundición de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde en derredor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían al mar alrededor en 2 hileras, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte y 3 miraban al poniente y 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaban el mar, y las traseras de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor y su borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lirio, y contenía 2000 batos. Hizo también 10 bases de bronce, siendo la longitud de cada base de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos de la altura. La obra de las bases era de esta manera: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros estaban entre molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la base, como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas tenían soportes de fundición, soportes que quedaban debajo de la fuente, al lado de cada una de las añadiduras. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la base, y era su boca redonda de la hechura de sí misma del mismo remate. Y este era de un codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma base. La altura de cada rueda era de un codo y medio. Y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro: sus ejes, sus rayos y sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, los 4 soportes a las 4 esquinas de cada base, y los soportes eran de la misma base. Y en lo alto de la base había medio codo de altura, redondo por todas partes, y encima de las bases sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines y de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor a otros adornos. De esta forma hizo 10 bases fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 bases. Y puso las 5 bases a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y asentó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes, tenazas y cuencos. Así terminó Hiram toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Las 2 columnas y los 2 tazones redondos de las capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 tazones redondos de los capiteles que estaban sobre las 2 columnas, y 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 tazones redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, y las 10 bases y las 10 fuentes sobre las bases, y un mar y 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los vasos que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová eran de bronce bruñido.
todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y Salomón no inquirió el peso del bronce de todos los utensilios, por la grande cantidad de ellos. E hizo Salomón todos los utensilios que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa sobre la cual estaban los panes de la proposición, también de oro, y 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda delante del oráculo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales del... Así fue terminada toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oros y vasos, y puso todo en la tesorería de la casa de Jehová. Así que Hiram hizo todo aquello. Era un hombre con mucha capacidad de, ¿cómo se llama?, artífice. Construyó tanto los artículos de afuera, que el mar era como un, ¿cómo se llama?, una fuente grandísima, y luego habían 10 fuentes de bronce que ocupaban el lugar del lavacro en el templo en el santuario en el santuario del desierto había tan solo uno, en el santuario de Salomón habían 11, y uno de ellos se lo llamaba el mar, que era muy grande. Y luego todo lo que fue de oro adentro de la casa también lo construyó Hiram. Todo fue construido por él. Ahora lo interesante es de que pareciese que todo lo que David dedicó a la casa del templo, Salomón no lo usó, sino que lo dejó para la tesorería. Lo dedicó para ser el tesoro del templo. Así que el templo no tan solo era lindo y rico en su manera de haber sido construido, sino que tenía tremendos tesoros de oro, plata y bronce que fueron dedicados al templo y fueron guardados en las salas de la tesorería del templo. Muy bien, vamos avanzando. Vamos a Primera de Reyes 6:1 para ver la cronología del templo, cuándo comenzó. Y aconteció en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. Así que ahí encontramos la referencia cronológica cuando el templo comenzó a ser construido. En el año 480 de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mes de Sif, que es el mes segundo, en el cuarto año del reinado de Salomón, en el segundo día del segundo mes, en el reinado de Salomón. Vamos a corroborar esa cita con Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 2. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a 2 del mes, en el cuarto año de su reino. Así que ahí se encuentra la referencia en cuanto a la cronología del reinado de Salomón. Él había gobernado 4 años ya, o ya habían pasado 3 años. Este es el principio de su cuarto año. En el segundo mes, en el segundo día, comienza entonces la construcción del templo en el año 480 de la salida de los hijos de Israel. En cuanto a nuestra cronología, al año 480 es el año 967 al 966 antes de Cristo. 967 al 966 antes de Cristo es la época el año del reinado, ¿cómo se llama? Cuando se comienza a construir el templo, el cuarto año del reinado de Salomón, que es una fecha bastante clara en la historia.
Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, se nos dice dónde el templo fue construido. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Así que el monte Moria es el lugar dentro de Jerusalén donde se va a construir el templo. Ahora, ¿ustedes se acuerdan qué ocurrió en el monte Moria? Fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Así que es un templo que había, el monte había sido escogido por Dios y tenía mucho significado porque fue ahí donde Dios le otorgó un sustituto para que muriera en lugar de Isaac. Isaac no muriese, enseñando exactamente el plan de la redención. Así que el templo se establece en ese lugar para enseñar, proclamar el plan de la redención a los hijos de Israel. Y el plan de la redención se basa en la realidad del sustituto. Nosotros merecemos la muerte, así como Isaac, porque Dios había pedido la muerte de Isaac. De la misma manera, nosotros hemos sido ordenados por la ley de Dios a morir por nuestros pecados, pero Dios ha proveído un sustituto. Y de esa manera nosotros podemos ser salvos. Es el mensaje del santuario. El mensaje central del santuario es la realidad de la sustitución, del sustituto. No, no voy a buscar la otra palabra. La realidad de la ¿cómo se dice eso? Sustitución, eso es, ahí estamos. Sustitución. Donde hay uno que toma el lugar de aquel que merece la muerte, otro perece en su lugar. Muy bien, así que ya tenemos la cronología del templo. Fue construido en el monte Moria. Primera de Reyes 6:7 nos muestra algo bien interesante este templo. Primera de Reyes 6:7. Primera de Reyes capítulo 6, versículo 7 dice: y la casa cuando se edificó, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaron, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Así que la casa fue edificada sin ruido, fue edificada en forma silenciosa. Ahora, si el santuario del desierto era símbolo del santuario celestial, el santuario de Salomón es símbolo del santuario de la iglesia. Y el apóstol Pablo usa ese lenguaje cuando habla de la piedra de esquina, cuando habla de que cada creyente es una piedra que ha sido tallada y está siendo puesta en el santuario. Porque la iglesia de Cristo es construida a través de las edades, pero en forma silenciosa. No hay ruido, las piedras son talladas silenciosamente y son puestas cada una en el templo de Dios. Así que este templo simboliza al santuario de Dios en la tierra, al santuario de la iglesia. Cada piedra es un creyente, parte de aquel santuario maravilloso que Dios está construyendo y que será terminado cuando Cristo Jesús termine su intercesión. Así que la intercesión en el santuario celestial tiene propósito la construcción del santuario de Dios en la tierra, que es la extensión del sistema del santuario. Como ya lo hemos dicho antes, el sistema del santuario tiene tres expresiones. Está el santuario celestial, está el santuario de la iglesia y está el santuario de nuestro cuerpo. Nosotros somos cada uno un santuario. La iglesia es un santuario y luego donde Cristo Jesús ministra por nosotros es un santuario. Y estas tres expresiones del santuario de Dios
se encuentran todas simbolizadas en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a Primera de Reyes para ver cuánto tiempo tomó que la casa fuera construida. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 37 y 38. Primera de Reyes 6, 37 y 38. Dice, y edificó el atrio. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa en todas sus partes y conforme a todo su diseño. La edificó, pues, en 7 años. Tomó 7 años para ser construida la casa de Jehová. 7 años. Comenzó en el año cuarto de su reinado, en el mes segundo, y terminó en el año 11, la construcción en el mes de Bul, que es el mes octavo. Así que realmente fueron 7 años y medio que tomó la construcción de la casa de Jehová, el templo. Muy bien, vamos a Primera de Reyes 8, 1 al 9. Primera de Reyes 8, 1 al 9. Entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel ante el rey Salomón en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es en Sión. Y se congregaron ante el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo del testimonio y todos sus vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. E hicieron salir las varas, de modo que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el lugar santo, delante del oráculo, mas no se veían desde afuera, y así quedaron hasta hoy. Ninguna cosa había en el arca, salvo las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así que se trae al templo, se trae el arca del pacto y se trae el tabernáculo, se trae el santuario del desierto. Entonces termina su función ahora y luego de 440 años, imagínense, 400 o no, más, casi 480 años, 470 años de servir. Ahora se lo guarda y es absorbido por el santuario, por el templo de Moisés, no de Moisés, sino que de Salomón. Está el templo de Moisés, el santuario de Moisés ahora es llevado junto con el arca al templo de Salomón y ahí se lo guarda. Y esa es la última vez que se escucha de aquel templo, del santuario del desierto, del santuario de Moisés. No se sabe qué pasó después con aquel santuario, si se lo llevaron a algún lugar o fue quemado cuando fue quemado el templo. De eso no se sabe nada más. Como ya vimos, la presencia de Dios llenó el templo. Cuando el arca se puso en su lugar y los sacerdotes salieron,
la presencia de Dios vino al templo y la llenó como una nube maravillosa y tuvieron que salir los sacerdotes. Vamos entonces ahora a ver la dedicación del templo. La dedicación del templo. En Segunda de Crónicas, ya se nos pasó el tiempo. Bueno, lo dejamos hasta aquí y en la próxima semana leemos la dedicación del templo. Son detalles que por lo general cuando nosotros estudiamos el templo, por lo general solo estudiamos el templo del desierto, pero se nos olvida que en el Antiguo Testamento hay 3 templos. Está el templo de Moisés, está el templo de Salomón y luego está el templo de Zorobabel. Son los 3 templos del Antiguo Testamento. El templo que estaba en pie cuando Cristo vino es el templo de Zorobabel, que luego lo reedificó Herodes, así que se le llama también el templo de Herodes, pero hay 3 templos. Claramente entonces estamos viendo la historia y un poquito para conocer más en cuanto a esta gran realidad del templo del Antiguo Testamento. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, Sí. usted mencionó las 3 expresiones del santuario, que es el celestial, la iglesia y nuestro cuerpo, y que están simbolizados en el Antiguo Testamento. ¿Cuál simboliza el de nuestro cuerpo en el Antiguo Testamento? Bueno, cuando tú ves el santuario en el desierto, el lugar santísimo representa nuestra mente, el lugar donde el Espíritu Santo hace la obra de escribir la ley de Dios en nuestra mente. ¿Cómo se llama? El lugar santo y el atrio representa nuestro cuerpo, todo nuestro ser, donde lo que hemos de comer, ¿cómo se llama? La obra de relación con nuestro Dios, y así los distintos aspectos del santuario representan nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Están representados en distintos aspectos. Tú ves a Jesús, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, ya lo hemos visto, cómo los ojos de Jesús, la mente de Jesús, las piernas de Jesús, los brazos de Jesús están representados en el santuario también. Así que hay una representación directa del santuario al cuerpo, del santuario a la iglesia y del santuario al templo terrenal, al templo celestial. Hermana Ligia. Hermano, buenas tardes. Bueno, aquí estamos, buenas tardes. Oye, hermano, ¿la distribución que tenía el templo era similar a la que había en el santuario? No Sí, existen... exactamente igual. Estaba el atrio. Las divisiones y los muebles son exactamente lo mismos, pero es más complejo nomás. Hay un atrio, donde en el atrio ahora se encuentran lugares de acomodación para los sacerdotes, hay piezas para donde se van a guardar los tesoros, los diezmos y todas esas cosas. Pero hay un atrio, está el atrio, luego del atrio viene el templo en sí, el templo está dividido en lugar santo y lugar santísimo, y cada una de aquellas divisiones tiene los mismos muebles, pero hay más de ellos. Hay un solo altar de sacrificio, hay 11 lavacros, 10 pequeños, uno bien grande. Luego en el lugar santo, ahí está la mesa de los panes de la proposición, y hay más candelabros, y hay candelabros en ambos lugares del lugar santo. Y hay un altar de incienso nomás. Y en el lugar santísimo se encuentra tan solo el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto, en diferencia al arca del pacto, que es la misma arca del pacto, pero en el santuario terrenal, en el santuario del desierto, el arca del pacto contenía 3 cosas: la ley de Dios, la vara de Aarón y el pote de maná. Ahora se nos indica que, que el arca del pacto tan solo contiene la ley de Dios, no tiene las otras 2 cosas. Eso le iba a preguntar,
Ahora usted me aclara porque yo pensaba que después que había sido llevado al templo el arca, le habrían sacado la vara de Aarón y el lugar donde guardaban el maná. O sea que fue antes de que llevaran el arca de Antes la no se alianza. sabe cuándo sacaron esas cosas. Ya, ya. Mm, Gracias, hermano. de nada, hermana. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Oremos entonces. Hernán. Sí, disculpe. Justamente la pregunta era la que hicieron recién. Ahora, el motivo es por qué han sacado las cosas, por qué se sacó el maná y la vara de Aarón. ¿Se sabe? No sabemos. No hay explicación en la Biblia o en el espíritu de profecía el por qué se sacaron. Ajá. Qué bárbaro. Bueno, gracias. De nada. Muy bien. Es interesante, no sé si ustedes se han dado cuenta que en las tres partes del templo hay un tipo de comida. En el atrio había sacrificios de carne. Y el sacerdote tenía que comer carne en el atrio. En el santuario, en el lugar santo, había pan. Y el sacerdote tenía que comer ese pan. Y en el lugar santísimo estaba el pote de maná. Entonces aquí hay una, ¿cómo se llama? Cuando vamos del atrio al lugar santísimo, se nos va indicando que hay un cambio en la dieta del pueblo. Dios le va cambiando la manera de alimentarse. Y cuando llegamos al lugar santísimo, es la dieta que Dios diseñó. En el sentido del maná, es la dieta que Dios le dio a Israel, que era una dieta totalmente vegana, se podría decir, el maná. Así que al pueblo que vive en el lugar santísimo tiene una dieta especial que es distinta a las dietas que Dios le otorgó al pueblo de Dios en los otros lugares del santuario. Así que en cada uno de los lugares del santuario, Dios nos muestra que Él está interesado en nuestra dieta. La dieta juega un lugar muy importante. ¿Por qué? Porque el santuario también representa nuestro cuerpo, el templo de nuestro cuerpo, y Dios está interesado en nuestra salud. Dios está interesado en que le demos gloria a Él con lo que comemos y bebemos. Muy bien, oremos y terminamos. Querido Señor, al terminar nuestro tiempo junto, alabamos tu nombre. Gracias por mostrarnos, Señor, la construcción del templo de Salomón y los detalles de ella, Señor, las lecciones que nos enseña. Queremos pedir, Padre eterno, que nos acordemos de que tú eres el Dios del templo, Padre, de tu iglesia. Que tu iglesia es el gran templo, Señor, que está siendo construido por piedras que están talladas, Señor, silenciosamente y preparadas para cumplir su lugar, su función en aquel templo maravilloso. Padre, y que Cristo Jesús es la piedra de esquina. Querido Padre, queremos pedir de que todo lo hagamos de acuerdo a lo que tú nos pides, que seamos obedientes a ti, que sigamos tus direcciones, Señor. Enséñanos, Señor, a ser como David, a no buscar, Señor, que si no se nos da un lugar de importancia o de cumplir el papel que nosotros deseamos, que no nos volvamos rencorosos, Señor, y enojados, sino que tengamos la humildad de David de apoyar con todo nuestro corazón a la obra, Padre, y dedicarnos, Señor, a hacer el bien y apoyar a aquellos que tú llamas a cumplir funciones especiales. Gracias, Padre. Cuídanos ahora al separarnos y llénanos de tu espíritu, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos.